Bueno, cuando queráis. Dos cosas muy breves y luego quedo a disposición para vuestras preguntas. En primer lugar, informar brevemente sobre las decisiones de la Junta, previamente de la Mesa y después de la Junta de Portavoces, que son las decisiones favorables a que se puedan constituir como no permanentes las comisiones de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, de seguridad vial y movilidad sostenible, de políticas integrales de la discapacidad y la comisión no permanente para el estudio del cambio climático, que entendemos que van en la misma línea de las últimas decisiones de las semanas pasadas de tener un Parlamento que vaya trabajando en paralelo al proceso de diálogo, de acuerdos y de posibles formaciones de mayorías para gobiernos en un sentido o en otro. Nos hemos manifestado desde el principio y en las comisiones que presidimos, en las comisiones parlamentarias que presidimos, así lo hemos obrado, para que el Parlamento tenga que funcionar y se ponga a trabajar lo antes posible, lance un mensaje de normalidad y recupere la actividad para la cual los ciudadanos nos han elegido. Creemos que ese trámite, además, se tiene que producir lo antes posible. Hemos sido siempre partidarios de que se produzca lo antes posible y que lance también un mensaje de normalidad. Es normal y es comprensible que se produzcan negociaciones, diálogos, incluso opiniones encontradas en torno a la formación o no conformación de gobierno, pero en paralelo es normal y es saludable que haya funcionamiento parlamentario. Y lo segundo es un comentario. Estamos oyendo, sobre todo en boca del Partido Popular, en los últimos días, en realidad en las últimas semanas, comentarios grandilocuentes, yo diría en la mayor parte de los casos demasiado osados, que cruzan lo que deberían ser las líneas rojas, bueno, pues de las diferencias políticas o las diferencias ideológicas, que intentan generar un clima de miedo que yo creo que es extemporáneo, que creo que es un clima que es ajeno a la percepción general de la sociedad española. Nosotros hemos defendido muchas veces que estábamos ante la posibilidad, estábamos ya en ciernes de una segunda transición, en la que reconstruyéramos una parte del acuerdo de país que había sido roto por los privilegiados. Y cuando muchas veces nos preguntaban cuál era la diferencia fundamental entre esta segunda transición y la primera, decíamos que la diferencia principal es que hoy no existe el miedo, que los ciudadanos deciden libremente entre diferentes opciones y que cualquiera de esas opciones es legítima. Nosotros no defendemos todas, defendemos un proyecto de país concreto, pero todas las opciones son legítimas y revela una preocupante falta de argumentos y de confianza también en la voluntad popular y en lo que vayan a decidir los españoles cuando el argumentario sistemático de los partidarios del inmovilismo es intentar atizar una y otra vez diferentes fantasmas y diferentes campañas de miedo simplemente para que la gente no pueda optar libremente. Pero tenemos también claro, y lo queremos decir de forma muy nítida, que no somos nosotros los destinatarios de esas campañas de miedo ni de esos fantasmas. El destinatario de esos fantasmas es el Partido Socialista, al que se intenta asustar para echarlo en brazos de una gran coalición del inmovilismo. Y nosotros, que respetamos los procesos y las decisiones de todas las formaciones políticas, nos reafirmamos en que tenemos la mano tendida y en que el Partido Socialista no debería escuchar esos cantos de sirena o esos cantos de miedo de los partidarios de la gran coalición del inmovilismo y, por el contrario, debería optar por un gobierno de coalición y de cambio político. Y, sin más, quedo a disposición de sus preguntas. Buenos días. Antonio Hernando acaba de decir que le ha llamado... Señor. En orden. Le voy a contestar todas. Va, para ti. Gracias, Blay. Antonio Hernando acaba de decir que le ha llamado y que le ha pillado fuera de cobertura. El PSOE quiere reunirse esta tarde con ustedes. Lo primero, ¿se va a producir este encuentro? Y lo segundo, ¿van a negociar con el PSOE antes de que se decida entre ustedes o Ciudadanos? Hablo con Antonio Hernando casi a diario, como es normal por nuestra labor de portavoces de los grupos parlamentarios. Hablamos anoche y hemos hablado hoy en la Junta de Portavoces y nos acabamos de cruzar. Hablamos prácticamente a diario, así que la noticia de si nos llamamos, nos encontramos o no, no pasa de ser una anécdota. Yendo a lo importante. Para reconstruir mínimamente la secuencia de estas últimas semanas y cómo hemos llegado hasta aquí. Se produce un exceso de teatralización con respecto a los contactos y las rondas de contactos. En medio de ese exceso de teatralización, Podemos pone encima de la mesa la primera y hasta la fecha única propuesta de gobierno en firme para un gobierno de coalición y de cambio político que revierta las políticas injustas e ineficaces del Partido Popular. Esa noche, Rajoy decide que da un paso atrás. Poco tiempo después,
nos llega un documento del Partido Socialista sobre el que dijimos que la sintonía sonaba bien, pero que le faltaba un poco de concreción y un poco de avance en algunas cosas sustanciales. Nosotros no creemos que haya que paralizar el calendario de la LOMCE, creemos que hay que derogarla. Nosotros no creemos que haya que matizar la reforma laboral de la precariedad del Partido Popular ni la anterior reforma laboral de la precariedad y del despido cada vez más barato del Partido Socialista. Decimos que hay que revertirlas para caminar hacia un modelo de empleo con derechos. Como la sintonía nos sonaba bien, pero creíamos que hacía falta concreción, que hacía falta mojarse y que hacía falta avanzar, nos pusimos a trabajar en un documento no que confrontara con el documento del Partido Socialista, sino que lo recibiera y se pusiera a trabajar sobre él y concretara. Y por eso hicimos una memoria económica y por eso nos metimos a desarrollar algunos de los aspectos que nos parecía que en el anterior documento se quedaban en buenas declaraciones, pero que hacía falta aterrizar y hacía falta concretar. Hicimos ese documento, presentamos ese documento, que entendemos que hasta la fecha es la propuesta más elaborada, como dice el título del documento, para las bases para un gobierno estable, de coalición y de cambio, y a partir de entonces lo que estamos es a la espera de recibir las respuestas por el mismo canal que las transmitimos, que es Pablo Iglesias presentó el documento, dijo que lo iba a presentar y que lo iba a defender con los líderes de las demás formaciones políticas y ese es el cauce por el que queremos seguir avanzando en esa posibilidad de discusión de contenidos y de arquitectura institucional concreta para un posible gobierno del cambio. Ese es el cauce para que sigamos dando pasos y sigamos avanzando. Creo que hemos avanzado, no a una velocidad de crucero, pero hemos avanzado algo y creo que hay muchas condiciones para que sigamos avanzando. Al respecto de nuestra posición sobre Ciudadanos, hemos dicho que los últimos días nos hacen ser muy escépticos con respecto a la posición de Ciudadanos en términos de regeneración democrática. Por ejemplo, si dependiera de nosotros, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, aquejado o investigado por importantes tramas de corrupción, no seguiría gobernando. Y eso sigue gobernando gracias al apoyo de Ciudadanos. Nos parece que querríamos ver más y mejores gestos para que, cuando un partido tiene un problema que es estructural, que no es de personas, sino que es de tramas, se tuviera que regenerar en la oposición. Pero pese a ese escepticismo, nosotros creemos que hay elementos de regeneración democrática en el documento con los que Ciudadanos puede estar de acuerdo y, por tanto, nos reuniremos para explicárselos y para solicitarles que, ya sea con su abstención o ojalá, me parece más difícil, pero ojalá con su voto a favor, dejaran paso a un gobierno de coalición y de cambio y no sirvieran para un enroque de los partidos tradicionales. En ese sentido nos vamos a reunir con todo el mundo, pero ya lo explicó el otro día Pablo, en 3 carriles diferentes. Hay un carril para la conformación de gobierno de coalición y de cambio. Hay un carril para aquellas fuerzas políticas a las que les vamos a pedir su abstención o incluso su voto favorable para que se conforme ese gobierno de coalición y de cambio. Y hay un tercer carril de aquellas fuerzas como el Partido Popular, con la que entendemos que nos separa tanto como para que sea muy difícil ninguna discusión en términos programáticos o de gobierno, pero al que por lealtad institucional y por normalidad, como siempre hemos hecho, le queremos exponer cuál es ese proyecto que ellos intentan identificar con un proyecto fantasmagórico al que hay que tenerle mucho miedo y que para nosotros se concreta básicamente en regeneración democrática, mano dura contra la corrupción y políticas económicas y sociales que, en vez de asfixiar, permitan la recuperación de los salarios y de los servicios públicos para que la gente pueda consumir más y se reactive la economía. Ese es el itinerario que hemos puesto encima de la mesa e insisto en que creo que estamos un poco más cerca, que en este tipo de discusiones lo que se va viendo es que hay coincidencias en algunas cosas, en otras no, pero no somos de esas culturas políticas que cuando hay diferencias pretenden ocultarlas debajo de la alfombra o pretenden esconderlas y salir con una sonrisa y decir estamos de acuerdo en todo. No estamos de acuerdo en todo, eso es sano, estamos de acuerdo en muchas cosas, en otras sustanciales no, y la mejor manera de acercar posiciones, o por lo menos de clarificarlas, es ponerlo negro sobre blanco en los documentos. Por eso nos pusimos a trabajar y por eso hemos presentado este documento de bases para un gobierno de coalición. ¿Qué tal? Sí. Como queráis, en el orden que queráis. No, quería saber si en el itinerario de ese primer carril piden ustedes verse ahora con Pedro Sánchez o les vale con que se reúnan los equipos negociadores. En la misma línea en la que se declaró ayer, hemos hecho una propuesta que encabezaba Pablo Iglesias y lo que estamos diciendo es que queremos, igual que cuando recibimos el documento del Partido Socialista, se produjo esa reunión a 2, de secretario general a secretario general, estamos diciendo, hemos recibido el documento,
Hay partes de ese documento que nos gustan, en otras nos habría gustado un poquito más de coraje o un poquito más de concreción. Nosotros hemos intentado desarrollarlo para construir bases sobre las que ponernos a hablar y esperamos que la recepción del documento, aunque solo fuera por caballerosidad, sea en los mismos términos en la que se produjo cuando nosotros recibimos el documento, es decir, en un encuentro entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Entonces, si te llama a lo largo del día, como ha dicho, y ofrece una reunión de las comisiones negociadoras, ¿vais a decir que no? Si no hay esa reunión bilateral antes, que parece que no se va a producir, por lo que ha dicho. Somos optimistas al respecto. Yo creo que el Partido Socialista... Somos optimistas al respecto básicamente porque yo creo que el Partido Socialista sabe que hay dos opciones si quiere que Pedro Sánchez sea presidente. Una, con la abstención del Partido Popular, dos, en coalición con Podemos. Y, por tanto, como esas son las vías que hay y ya tenemos una fecha, lo cual está bien porque nos evita estar haciendo permanentemente cábalas, como ya tenemos una fecha y hay esas dos opciones, estamos convencidos de que, como compartimos con el Partido Socialista, que debe haber un gobierno de coalición y de cambio que se ponga desde ya a trabajar al servicio de la mayoría social más golpeada durante los años de la crisis, estamos convencidos en que, igual que nosotros recibimos el documento, lo estudiamos, lo discutimos y se produjo esa reunión de A2, se producirá en el mismo sentido y podremos ponernos cuanto antes a ir concretando más, a ver en qué medida, bueno, pues sigue encima de la mesa y, además, podemos desarrollar esa posibilidad de gobierno de coalición para el cambio político en España. pero entonces, si le llama hoy Antonio Hernando para reunir a las comisiones negociadoras sin Pablo Iglesias, ¿qué hace Podemos? ¿Lleva a Pablo Iglesias? ¿Va a una comisión negociadora? ¿No acude a la reunión? Si no te entendí mal la pregunta, si me llama a mí, haré lo que siempre, que es coger el teléfono, hablar con plena normalidad y comunicar esto mismo que estamos diciendo aquí. Si es que no hay trampa ni cartón, hay plena transparencia. Hay unas bases para un gobierno del cambio. Esperemos que sea recibido, como recibimos nosotros el documento de quien aspira a ser presidente del Gobierno. Nosotros recibimos ese documento que entendíamos que era una propuesta para encabezar un gobierno y fuimos lo más leales que podíamos ser. Estudiamos el documento, trabajamos en qué estábamos de acuerdo y en qué no, lo desarrollamos en un documento en el que concretábamos al máximo, casi al nivel de detalle, muchas cuestiones del tipo de políticas y de la arquitectura institucional y devolvimos el documento para decir, recibido, muchas cosas estamos de acuerdo, en otras no, queremos ponernos a trabajar. Esperamos el mismo carril. En este momento, el interlocutor es Pablo Iglesias. Nosotros el único hablamos... interlocutor que va a poner Podemos con el PSOE, Pablo Iglesias. Para hablar sobre ese documento, es evidente, para el trabajo parlamentario que hacemos en el día a día, seguimos teniendo la relación que tenemos, que es, diría que, muy intensa por la vida parlamentaria, muy intensa y con frecuencia diaria. Nosotros estamos abiertos a hablar con todo el mundo y con el Partido Socialista hablamos con mucha frecuencia pues, en el desarrollo de nuestras tareas normales en el Parlamento y, obviamente, comentamos bueno, pues el tema fundamental de la actualidad política española, que son las posibilidades de formación de acuerdo y las posibilidades de un gobierno de coalición. Ahora bien, si alguien ha recibido nuestro documento, el Partido Socialista y otras fuerzas políticas, recibe el documento, le parece que es una buena base para avanzar y quiere seguir desarrollando esos pasos, nosotros ya hemos presentado cuál es el canal por el que esperamos básicamente ser correspondidos de la misma forma que nosotros recibimos el otro documento. Insisto en que más allá de esa cuestión sobre quién llama a quién, que me parece que son cuestiones que está bien y a las que tenemos que atender, pero que son más bien anecdóticas, lo fundamental es recibimos un documento más bien genérico, en algunas cosas ambivalente, pero que no nos sonaba mal. Trabajamos en una propuesta más articulada, más valiente y que entraba a discutir cuestiones concretas, como cuánto costaba un plan de rescate ciudadano, cuánto costaba revertir las medidas de recorte, cuánto costaba un plan de estímulo fiscal o cuáles son nuestras propuestas en materia territorial o en materia de regeneración democrática, las ponemos negro sobre blanco y esperamos discutir sobre ellas. En una comparecencia aquí, después de una junta de portavoces hace, creo recordar, 2 semanas, ya avisábamos y dijimos, está bien discutir sobre asuntos accesorios o sobre asuntos periféricos, pero lo fundamental es entrar al corazón de las cuestiones. Y en este caso, el corazón de las cuestiones son las bases sobre las cuales podríamos ponernos de acuerdo en las políticas y en quién va a llevar a cabo esas políticas para un gobierno de coalición y de cambio.
Podemos discutir durante mucho tiempo, y no hay ningún problema, sobre quién llama a quién, cuándo se llama, si nos hacemos perdidas, SMS o WhatsApps. Y está bien, no hay problema con eso, pero lo fundamental no se puede hurtar al debate público. Y lo fundamental es que hay condiciones para un gobierno de coalición y nosotros las hemos puesto encima de la mesa. Con la única cosa con la que puedo estar de acuerdo en los últimos días en el Partido Popular es que, lo ha dicho claramente, el Partido Popular representa un modelo antagónico del país al que nosotros queremos. Por cierto, un modelo que entendemos que está haciendo agua por lo que fueron sus emblemas, que son la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Y nosotros hemos presentado de forma muy nítida un programa de desarrollo para la transformación política en España. Creo que ese es el corazón sobre el que podemos ponernos de acuerdo y ver si podemos dar pasos o no para las dos únicas opciones que hay encima de la mesa. O que el Partido Socialista gobierne con algún modo de abstención del Partido Popular, y esa abstención no creemos que fuera gratis, o que el Partido Socialista dé pasos para que conformemos un gobierno de coalición y de cambio político. No podemos estar más dispuestos. Yo quería que me concretara si en la conversación que usted tuvo ayer por la noche con Antonio Hernando por teléfono le dijo exactamente queremos que se reúnan Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y si no, las comisiones negociadoras no se van a sentar a hablar, esa concreción. Y segundo, primero ustedes dijeron que no se sentarían si PSOE se sentaba con Ciudadanos. Ahora dicen que no se van a sentar si Pedro y Pablo no se sientan. ¿Qué le contestaría usted a quienes están pensando que lo suyo es una estrategia y no una intención clara de que esto empiece a funcionar y de que pronto, más pronto que tarde, como ustedes dicen, haya un gobierno? Gracias. Gracias por la pregunta. Con respecto a la primera pregunta, sí, lo transmití como lo estoy transmitiendo aquí. Con respecto a la segunda pregunta, cuando nosotros hacemos una propuesta de gobierno, ponemos mucho énfasis en la corresponsabilidad. Nosotros no redactamos un pliego petitorio para que otros desarrollen las medidas. No escribimos en un papel un decálogo de medidas que nos parecerían más o menos hermosas para pedirle a alguien que las desarrolle. Nos corresponsabilizamos con lo que presentamos y eso significa que estamos dispuestos a acompañarlas. Sabemos, por ejemplo, que muchas de esas medidas no siempre serían sencillas. Sabemos que sería complicado, pero que hace falta un gobierno valiente y comprometido que vaya a Bruselas a hablar de que necesitamos reducir el déficit, esa locura de populistas que ahora ya reconocen casi todas las fuerzas políticas, a que España pueda reducir el déficit público a un ritmo más paulatino, más pausado, para tener recursos para hacer políticas sociales y políticas económicas expansivas. Sabemos que no sería sencillo decir que esos 9.000 millones de recortes que el Partido Popular nos deja esperando en Bruselas a un posible gobierno del cambio, hay que acompasarlos a la posibilidad de una política de crecimiento. Y no le pedimos a otro partido que lo haga para mirar desde el burladero cómo se resuelve eso. Estamos dispuestos a corresponsabilizarnos, hacemos la propuesta y al mismo tiempo decimos, aquí estamos, la vamos a acompañar hasta el final y estamos dispuestos a acompañarla hasta el final. Eso significa que no podríamos comprometernos más con la propuesta, no podríamos corresponsabilizarnos más con la propuesta. Fuimos la primera fuerza política en presentar medidas para los primeros 100 días y arquitectura institucional para desarrollarla. Por cierto, arquitectura institucional que ha levantado mucho revuelo y que básicamente en algunos puntos recoge la que ya existe. Hemos sido la siguiente fuerza política que ha desarrollado un poco más, que ha ido un paso más allá en las medidas, incluso en los temas que podrían parecer nudos. Y nuestra mejor manera de resolver los nudos es ponerlos negro sobre blanco y decir, a lo mejor hay cosas en las que no estamos de acuerdo, esto es lo que pensamos nosotros, esperamos contestación o esperamos que podamos contrastar ideas o proyectos. Y nos hemos comprometido, digamos, la dirección de Podemos, los portavoces de Podemos, algunas de las caras más conocidas de Podemos, hemos dicho, no solo hacemos una petición, estamos dispuestos a acompañarla y a corresponsabilizarla, como por otra parte es normal en la política europea. Cuando las elecciones dan resultados muy ajustados, las fuerzas políticas que están en condición de formar gobierno a menudo lo conforman juntos. Creo que hemos ido avanzando. Creo que hemos avanzado en la concreción de algunas de las políticas. Creo que hemos ido avanzando en algunas de las prioridades. Creo que ahora ya nadie discute que los problemas de España no se llaman grandes fantasmas, ni terribles fantasmas, ni credibilidad, ni IBEX 35, que los problemas de España se llaman regeneración democrática, combate contra la desigualdad y crecimiento justo. Creo que eso es un avance, que esas ideas se han ido abriendo camino. Creo que también es un avance que todo el mundo empiece a reconocer en España que un gobierno de cambio es un gobierno de coalición. Y creo que lo que falta es que sigamos dando pasos. Y también hemos avanzado, por cierto, en tener una fecha. Y no está mal tener una fecha, porque eso creemos que obliga a ponerse las pilas y que es lo que la ciudadanía nos está demandando y nosotros hemos hecho nuestra parte.
Estamos a la espera de ver la recepción de ese documento, pero en todo caso, las puertas de Podemos para conformar un gobierno de cambio y de coalición están abiertas de par en par, no podrían estar más abiertas. Sí, yo quería plantear una cuestión sobre la iniciativa. Quiero decir, el argumento del PSOE es que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya se han reunido, con lo cual ahora toca establecer otro tipo de contactos y otro tipo de reuniones. Y les afean el hecho de que Podemos quiere tomar, digamos, las riendas y la iniciativa, digamos, de esta nueva ronda de conversaciones. Quería saber si todo esto, pues, digamos, este debate sobre la iniciativa no puede generar un nuevo bloqueo y si no temen esa circunstancia. Vamos. Gracias, Francisco, por la pregunta. Creemos, de nuevo, que son cuestiones más o menos accesorias, que está bien y que podemos entrar a discutir sobre ellas, pero que gastamos mucho más tiempo hablando de las formas que hablando del contenido. Al Partido Socialista nadie le va a arrebatar la iniciativa porque es Pedro Sánchez el que podría ser el presidente de un gobierno de cambio, de un gobierno de coalición. Así que no debería tener miedo a que esa posición le sea arrebatada. Lo hemos reconocido porque así lo expresaron los españoles en las urnas. Le correspondería a Pedro Sánchez ser el presidente de un gobierno de cambio que sería de coalición y que tendría vicepresidente de otra fuerza política, que tendría vicepresidente de la siguiente fuerza política a 300.000 votos del PSOE, es decir, de Podemos. Y esa iniciativa y esa capacidad, o si quieren prerrogativa, para iniciar los contactos, creo que se la concedió el jefe de Estado. Esa no la da Podemos, ni la quita Podemos, la dio el jefe de Estado. Pedro Sánchez inició una ronda de contactos. Nos hizo llegar un documento, que es lo más importante de esa ronda de contactos, que no son los mudos que toma la televisión, sino el documento en el que expresaba qué quería hacer. Cogimos el documento, lo estudiamos, lo analizamos, lo trabajamos, lo desarrollamos, lo concretamos y presentamos unas bases para un gobierno de coalición y un gobierno de cambio que tiene a Pedro Sánchez como posible presidente. En ese sentido, me parece que la cuestión de la iniciativa no está en disputa. Lo que está en disputa es la cuestión de los compromisos. Yolanda. Íñigo, pero si la cuestión de quién conversa es tan accesoria como usted está diciendo, me cuesta entender ¿por qué no se pueden reunir las comisiones negociadoras? Si, como usted dice, esto es tan solo una anécdota. Y luego, en el tema de fondo, que usted reivindica, que al final no estamos hablando del tema de fondo, le quería preguntar por el tema del referéndum, que en su documento aparece como una de las prioridades, incluso establece en la primera etapa de gobierno, y hoy el señor Hernando acaba de decir desde ese mismo atril que del referéndum ni hablar. ¿Creen que se puede avanzar en ese terreno? Vale. Gracias, Yolanda, por la pregunta. Con respecto a la primera y con respecto a quién conversa. Nosotros no tenemos comisión negociadora formada y no la tenemos formada porque entendíamos que eso tiene que ver, y la comisión negociadora no va a comportar, cuando se conforme, no va a comportar grandes sorpresas. Entendíamos que eso tiene más que ver con un intento de espectacularización de lo que tiene que ser un acuerdo político y que nosotros, antes que eso, veíamos más importante ponernos de acuerdo en qué cosas queríamos hacer y cuál es la mejor arquitectura institucional para hacerla. Pongo un ejemplo. Creo que es una victoria de la gente y de la gente que lo ha denunciado haber puesto en primera línea de la actualidad política la necesidad de la regeneración democrática, que no es un conjunto de buenas palabras, sino que es la investigación rigurosa y el castigo a quienes han secuestrado nuestras instituciones y se las han entregado a tramas corruptas. Es una victoria cultural que eso se haya producido. Una vez que eso se ha producido, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo se hace eso, y ahí están propuestas concretas nuestras, y después en quién lo va a hacer, porque sería problemático que nosotros firmáramos un pliego, digamos, de buenas prácticas o de buenos deseos que básicamente sirvieran para una investidura que hicieran hacer después un gobierno en la UCI. Soy muy claro al respecto. No es lo mismo buscar una investidura que buscar un acuerdo de gobierno. Si uno lo que busca es una investidura, uno puede decir, bueno, me basta con poner en un papel un conjunto de buenas intenciones y buenas declaraciones, conseguir apoyos muy diferentes y ya iremos viendo cómo voy gobernando y con el apoyo de quién saco las leyes. Eso es una opción, que es un gobierno que cada miércoles en el Parlamento se juega su supervivencia. Esa no es nuestra opción. Nuestra opción es un acuerdo de gobierno amplio y estable. Y para esa opción de cambio de gobierno amplio y estable, también tenemos que hablar de qué políticas y de quién las desarrolla. Por eso hemos puesto el documento y esperamos respuesta al documento, igual que la hicimos nosotros. Pero para lo demás, nosotros seguimos hablando permanentemente y siguen nuestras puertas abiertas para entendernos. Con respecto al referéndum, han corrido ríos de tinta con respecto a nuestra propuesta del reconocimiento de la plurinacionalidad como la mejor forma de construir fraternidad y de construir unidad, y con respecto a nuestra propuesta del referéndum en Cataluña.
Y básicamente, desde Vistalegre hemos dicho siempre lo mismo. En España convivimos diferentes naciones, eso para nosotros no es una amenaza, es una riqueza y eso puede favorecer que convivamos hacia el futuro y que estrechemos los lazos. Quienes se han encerrado en el inmovilismo, lo único que han hecho ha sido separar, en este caso mucho más, a Cataluña y a España, y nos parece que la mejor propuesta para resolver el encaje territorial de Cataluña en España es un referéndum. Puede que haya fuerzas políticas que no lo compartan y a esas fuerzas políticas les decimos que mejoraríamos y avanzaríamos más si, además de decirnos que no, nos dijeran cuál es su propuesta para encontrar un encaje diferente de Cataluña como nación en un proyecto compartido que se llame España. Pero contéstame porque no me ha respondido a la primera, y es, si es una cuestión accesoria, ¿quién habla? ¿Por qué no se pueden reunir las comisiones negociadoras? ¿O es solamente porque Podemos no la ha constituido todavía? Gracias. No, nosotros constituiremos la comisión negociadora en el mismo momento que tenemos constancia de que estamos dispuestos a dar pasos para un gobierno de coalición y de cambio. El Partido Socialista, hasta ahora, creemos que no ha dado ese paso y es legítimo y tiene que tomar esas decisiones en sus órganos. Pero llega un momento en el que hay que decidirse. El gobierno de cambio solo puede ser un gobierno de coalición. Y nosotros hemos hecho una propuesta de gobierno de coalición. Estamos dispuestos a recibir otras, pero hace falta esa decisión. Insisto, más que multiplicar las reuniones, lo que hace falta es avanzar en acuerdos y en decisiones concretas, que así es como se trabaja. Nosotros recibimos un documento y en vez de hacer una reunión de 12 horas o hacer una reunión muy convocada a los medios de comunicación, lo recibimos, lo trabajamos, lo concretamos, lo aterrizamos y ahora devolvemos el documento y decimos, creemos que sobre esto podemos avanzar. Estamos esperando respuesta a ese documento, pero insisto, en ese interín, en ese tránsito, hemos ido avanzando. Hay hoy mejores condiciones para que haya un gobierno de coalición y de cambio. Ojalá que las excusas o los elementos accesorios no sean obstáculo para lo fundamental, que es la posibilidad de un gobierno que revierta recortes y sanee nuestras instituciones. Sí, Íñigo, yo quería saber si no se llega a un acuerdo y llegamos al día 2 de marzo, a la investidura, ¿Podemos va a votar no a un gobierno del PSOE en solitario? Si no hay un acuerdo para un gobierno de cambio que tiene que ser un gobierno de coalición, entonces los más de 5 millones de votos metidos en las urnas para favorecer el cambio político entenderán que no tienen opción en esa investidura. Ahora bien, ese horizonte es un horizonte que creo que hoy no es el primero que está a la orden del día. Yo creo que hoy hay condiciones para que no lleguemos en absoluto a eso. No me parece el más posible. Creo que tenemos horizontes más probables, más satisfactorios y que nos permiten ponernos a trabajar para las razones por las cuales la gente nos ha encomendado su confianza y ha expresado la voluntad popular en las urnas. Si no hay acuerdo para gobierno del cambio, los votos del cambio no van a favorecer un gobierno que haga modificaciones cosméticas. Pero creo que hay muchas condiciones para que ese acuerdo se produzca. Sí, señor Errejón, si le he entendido bien al final de estas últimas intervenciones, lo que quiere decir es que ni Podemos va a constituir equipo negociador, ni Podemos se va a sentar en una mesa negociadora hasta que Sánchez les diga ya de una vez si rompe los contactos con Ciudadanos y negocia exclusivamente un gobierno de coalición con Podemos. ¿Le he entendido bien? Nosotros no le decimos a nadie con quién tiene que romper contactos. De hecho, es muy sano que se mantenga contactos con todo el mundo. Ahora, sí que decimos que hay que decidirse y que el gobierno de cambio es un gobierno de coalición. Es un gobierno en el que nos ponemos de acuerdo en qué cosas vamos a hacer y en cuáles son las garantías y las personas que las van a desarrollar. Cuando estemos de acuerdo en eso, después, sobre el papel, va a ser mucho más rápido avanzar en el resto de cuestiones. Lo que estamos básicamente pidiendo es que haya decisión para que podamos avanzar en un sentido o en otro. Las posibilidades de contactos son infinitas, pero las posibilidades aritméticas no son infinitas y básicamente combinan al PSOE a elegir intentar la abstención del Partido Popular o caminar hacia un gobierno de coalición en el que estemos nosotros, en el que estén las confluencias, en el que esté Compromís y en el que haya representación plural del voto del cambio. Creemos que las opciones están claras, hemos desarrollado lo posible el camino para esas opciones y lo que pedimos es que no dejemos las cosas para última hora, para cuando queden 24 o 48 horas antes del pleno de investidura. A ver si podemos aprovechar el tiempo que va entre medias para dar pasos para una de las dos opciones que están encima de la mesa. Sí, quería preguntar... Tenemos que ir acabando, me dicen.
Si están esperando fuera. Simplemente, si habrá consulta con las bases para decidir el sentido del voto en la sesión de investidura. Claro, como lo dicen nuestros estatutos y como siempre hemos hecho, si llegáramos a un principio de acuerdo, ese principio de acuerdo sería sometido al conjunto de los inscritos de la ciudadanía y de nuestro pueblo inscrito en Podemos, que tiene la capacidad y la potestad de decidir y de validarlo. Sí, nítidamente. Si hay acuerdo, lo que dicen nuestros estatutos es que sometemos cualquier posibilidad de acuerdo con otra fuerza política. Si no hay acuerdo, no hay acuerdo que someter. Bueno, muchas gracias. Si uno quiere hacer política social al servicio de la mayoría más golpeada, lo fundamental es Hacienda y lo fundamental es economía. Porque si no, uno se pide, digamos, la cara del poli bueno, que es el que dice, ay, a mí me gustaría más, pero no hay dinero, y le deja la cara del poli malo a los de siempre. Que, digamos que tenemos una cierta sospecha de que hagan las políticas que han venido haciendo o que hicieron cuando estuvieron en el gobierno y abrieron la puerta a los programas de recortes y de ajuste estructural que después continuó el Partido Popular.